A continuación vamos a presentar los antecedentes de nuestro próximo conferencista, que es don Juan Carlos Tonco Paterito, quien es presidente de la comunidad Cahuáscar de Puerto Edén, nacido en los Canales y de madre y padre Cahuáscar, hablante de la lengua. Ha representado a su comunidad en diferentes foros nacionales e internacionales, como el Foro Permanente de Naciones Unidas, el Congreso Internacional de Derechos Humanos de Pueblos Originarios Indígenas, esto en la Universidad de la Frontera, y al Congreso Internacional de Biodiversidad y Territorio Indígena en Valdivia. La conferencia de don Juan Carlos Tonco Paterito se titula Coanec, que significa nosotros. Durante años, la sociedad chilena ha negado la existencia de las culturas de los pueblos originarios. A través de esta conferencia, pretendemos visibilizar lo que significa la cultura Cahuáscar. Coanac, qué bonito suena, Coanac, nosotros, los que estamos aquí, ¿ya? Todos en ese sentido. Lo que voy a conversar hoy día con ustedes, más allá de ser un encuentro, o como queramos denominarlo, es hacer una conversación directa desde la cultura misma, desde el conocimiento mismo cultural, desde la esencia misma, ¿ya? De lo que es esto que nosotros llamamos Cahuáscar, qué significa, dónde se encuentra, cómo se ve, cómo se desarrolla y qué es lo que presenta a futuro, digamos. Entonces, la cultura Cahuáscar no solamente tiene que ver con estos productos que nosotros vemos acá, que son canastos, botes o canoas, como quieran denominarse, es mucho más que eso. Hay una riqueza fundamental que tiene que ver con el idioma, con el lenguaje. Y muchos de los descubrimientos parte desde la perspectiva de la investigación de la lingüística, donde tiene que ver con el concepto del territorio, donde tiene que ver con el concepto de la cosmogonía, donde tiene que ver con los intercambios, donde tiene que ver también con el conocimiento de la educación. Son varios los elementos que hoy día incluyen este Coanac, que es nosotros en lo general. En 1975, en una de sus tantas investigaciones o sus tantas navegaciones que hace el oceanógrafo Jacques Cousteau, uno de los principales objetivos, aparte de ver lo que pasaba en la península Valdés con las ballenas, era ir a ver lo que ocurría mucho más al norte, donde existía el pueblo de las canoas, que le llamaba él. Entonces su objetivo era encontrarse con este grupo llamado Pueblo de las Canoas. Me acuerdo en esa oportunidad perfectamente, yo siendo pequeño, igual que ustedes, de la edad de ustedes prácticamente, mucho más pequeño diría yo, que nos encontramos con esta gran embarcación que llega a Puerto Edén y por primera vez, digamos, se hace un documental sobre la cultura Cahuáscar. Y tiene una frase súper importante al final de su trabajo, que dice: le damos mucho más protección a los animales y a las plantas, pero a los seres humanos lo dejamos en el total olvido, digamos, en relación a lo que pasaba con toda lo que estaba realizando, digamos. Y ahí efectivamente en este documental aparece mi familia, aparece mi mamá, aparece mi papá, que dice... se llama José Tonco. Dice: José Tonco, antiguo cazador, conocedor de su territorio, hoy día lo vemos realizando pequeñas embarcaciones que las vende como souvenir. Así que los invito a ver el documental para que ustedes puedan entender prácticamente lo que estoy comentando. Se reúnen allí para pescar erizos con un antiguo instrumento indio, una horquilla de madera hendida. Esta recolección es solo una caricatura de su antigua vida cuando eran cazadores y submarinistas libres en el mar.
Gabriela, la mujer de Tonka, recuerda la época en la que el mar era más generoso. Mercedes no puede recordar el tiempo en que su padre era cazador. Tonka tuvo que renunciar a la actividad tradicional de los Kaweskar. Antes dueño de su destino, está reducido ahora a trabajar en una mina y buscar erizos para alimentar a su familia. Desde hace 150 años, los nómadas del mar ya no son los señores de los canales. Hasta el año 1850, los Kaweskar prosperaron. Los hombres cazaban desnudos y libres. Gracias a una adaptación extraordinaria al frío, las mujeres vivían en estas aguas glaciales pero ricas para encontrar alimento, y los niños, desde su nacimiento, se les hacía rodar por la nieve para que se volvieran fuertes. Cousteau y unos antropólogos hacen una visita a los supervivientes de esta raza. Los tugurios de la civilización, con su plancha ondulada oxidada, han reemplazado las chozas de paja cubiertas con piel de foca que protegen ciertamente de la humedad. Acompañado del profesor Christos Cler Basiliadis de la Universidad Católica de Valparaíso, que le servirá de intérprete, Cousteau entra en la cabaña familiar de José Tonka. José y Ahí Gabriel. vimos un pedazo interesante del documental. La persona que vieron ahí de chiquito es quien le habla aquí, delante de ustedes. Otra realidad donde ese fue uno de los materiales por los cuales nos inspiró un grupo de amigos en la Universidad de Santiago para continuar con esta visibilización de la cultura cahuasca. Fue uno de los materiales que nos llevó, digamos, a realizar varios trabajos en términos de documentales. De ahí tenemos el palo mojado, por ejemplo, que fue un material que hicimos también relacionado con la localidad de Portodén, donde por primera vez se estaba hablando desde la cultura misma, todo realizado en idioma cahuasca con traducciones del español, que ha tenido una muy buena recepción. Entonces, lo importante de este material es que habla mucho de lo que es la familia, de lo que es el grupo en sí, también de la cultura. Es un documental bastante largo, donde habla también del espacio, del territorio, cómo se desenvuelve en ese espacio y qué es lo que hacen, ¿ya? Habla también de la cosmogonía, de los lugares que tiene que ver con los sitios tabú, por ejemplo, o de los enterratorios. También tiene que ver en ese aspecto, y se ve en este material también, los cantos que hoy día están en el olvido, ¿ya? La gente las recuerda, pero no las realiza, no hacen el concepto del canto, porque no son de su propiedad, por lo tanto son respetuosos en ese sentido, ¿ya? Los cantos son únicos de la persona que las realiza, que las hace y que las canta, no son reproducibles por tercera o cuarta persona, digamos, ¿ya? Y porque tienen una particularidad en la tonalidad y tienen una particularidad también en la letra, y eso es solamente lo puede hacer quien la construyó o quien las elaboró, digamos. Hace mucho tiempo atrás, y sobre todo en la mayor parte de los materiales educativos que hemos utilizado, del cual yo también me alimenté de eso, hablamos o escuchamos o leemos también de que en la cultura cahuasca en la que remaba y realizaba todo el esfuerzo, digamos, es la mujer. Pero realmente eso es un mito, es cosa de ponernos a pensar, digamos, aquí en Magallanes, que tenemos un viento, una racha de viento de 80, 120 kilómetros. Y estamos hablando de una embarcación que tiene entre 7 y 8 metros, con todo el peso del agua que tiene, ¿ya? ¿Cómo una simple mujer puede hacer mover una embarcación de esas características, ¿no?
y los hombres iban eternamente sentados en la proa esperando que apareciera algo para cazarlo. Es como absurdo, digamos. Y esta imagen de Armstrong, si no me equivoco, tiene ese dibujo de acuerdo a la imaginación que él tiene, digamos, porque eso no es real, eso es ficticio. O sea, los huemules no se casan con arpones, digamos, o de esas características. Se casan de otra manera, se casan con perros y se utilizan otros elementos que son, digamos, propios de la cultura. En cambio, todo lo que son del mar, como lobos, nutrias, etcétera, etcétera, esos sí son cazados con arpones, pero nunca los terrestres, digamos, en este caso, como el huemul. Aquí tenemos la misma fotografía que del mismo autor, ahora con el uso teníamos, este no es, pero es casi similar. La mayor parte de los lugares donde están los mayores asentamientos Cahuéscar tiene que ver con los sitios donde hay un lugar de cacería, es como los supermercados de acá, ¿ya? Donde hay un supermercado es donde hay mayor población de gente, ¿ya? Y la gente se acerca a los supermercados. Prácticamente en este caso, esto lo voy a usar como puntero, en este caso es lo mismo, ya dentro de la cultura Cahuéscar prácticamente es lo mismo, ¿no? Donde hay mayor cantidad de alimentos es donde se hace los lugares donde se habita, digamos, y por eso encontramos los grandes conchales, por eso encontramos una diversidad impresionante de productos, tanto marinos, como lo que tiene que ver con huesos, etcétera, etcétera. En este caso vemos el uso, digamos, de la área oceánica, por la cantidad de olas que podemos ver al fondo, ¿ya? Y cómo se llama, y la cacería que tiene que ver con, en este caso debería ser el lobo fino, porque la mayor parte de la población del lobo fino, que es el lobo de 2 pelos, están la mayor parte en la parte oceánica. En cambio, los otros, que son los lobos de 1 pelo, están en los canales interiores. En muchos lugares donde se hace, en términos de investigación de arqueología, vamos a encontrar lugares de asentamiento que tienen que ver específicamente con las construcciones. Hay 2 elementos que tienen que ver. Uno, que son lugares, como habíamos dicho delante, que son de uso cotidiano, que todos van a llegar a ese mismo lugar porque hay mayor cantidad de alimentación. Pero hay otros lugares que son de paso, ¿ya? Que no existe mucha presencia Cahuéscar, pero sí podemos encontrar algunas construcciones de estas características. Hasta el día de hoy todavía vemos, y cuando la gente sale, hoy día en la actualidad, 2014, cuando la gente sale, construye este tipo de habitaciones, porque esto es una casa, digamos, en el sentido occidental. Este es el At Cahuéscar, ¿ya? Delante estamos enseñando cómo era el sonido de la A. Este es el At Cahuéscar, ¿ya? Que tiene que ver con la distribución dentro de este espacio. Es una estructura ovalada que implica, y hay un comentario que quiero hacer, que se hizo un grupo de investigadores que llegó a la Isla Madre de Dios y llevaban una última tecnología en carpas, ¿ya? Y iba también un grupo de grupos de la comunidad Cahuéscar de Puerto Edén, que hizo una construcción de esta. En la zona de Madre de Dios, el viento, la racha de viento es igual acá, digamos, de 180, 120 kilómetros por hora. Las construcciones alpinas que venían trayendo los franceses se rompieron y se hicieron pedazos, digamos. Pero las casas que construyeron los Cahuéscar y su At permanecieron sin ningún problema. Entonces ahí se dieron cuenta y uno decía, nosotros podemos venir con las últimas tecnologías, pero lamentablemente los indígenas nos van a ganar en el conocimiento de cómo construir, digamos, el espacio, su habitabilidad en este lugar. El territorio Cahuéscar, como habíamos dicho delante, es desde el Golfo de Pena, inclusive un poquito más al norte, casi llegando a la zona del Océano Pacífico, del Golfo de Penas, hasta el Estrecho de Magallanes. En este espacio, digamos, en este territorio, estaba distribuido 4
diferenciaciones territoriales que tiene que ver. Por un lado teníamos en el norte los Salam, que eran grupos Cahuáscar también, pero se les denominaba Salam, como aquí decir, aquí hay Magallanes, pero tenemos puntarenense, tenemos natalino y tenemos porverireño. En Cahuáscar también estaban estas divisiones. En la parte centro-sur, en la parte centro estaban los chehuites, que le llamaban. En la centro-sur estaban los quelelches, que son los que hoy debería... O sea, ese debería ser el norte, o sea, el nombre de Natales, yo siempre lo he dicho. O sea, en vez de decir Puerto de Natales, debería ser quelelches, porque ese es el territorio Cahuáscar de los que le denominaban quelelches. Y en la parte sur, ya específicamente, todo lo que tiene que ver con Punta Arenas, etcétera, etcétera, y el Estrecho de Magallanes, que son los tahuaxas, ¿ya? En alguno de los medios de comunicación de repente he escuchado que la gente de Cahuáscar de Puerto Edén le decían despectivamente tahuaxar a la gente del sur porque no entendían lo que nosotros le decíamos. Eso es falso, digamos. Tahuaxar quiere decir la gente del otro lugar, ¿ya? De otro lugar. Tuaxar, por ejemplo. Eso es del otro lugar. Entonces, esa es la denominación que tiene. No tiene nada despectivo en ese sentido. Así que dentro de este territorio nosotros hemos trabajado en visibilizar lo que es la cultura Cahuáscar. Por un lado, trabajando con la Universidad de Magallanes, instalando, digamos, un programa en la Universidad de Magallanes, el programa Poema, por ejemplo, que es uno de los grandes baluartes que hemos desarrollado aquí, y la acogida que ha tenido la Universidad de Magallanes en ese sentido. También desde el punto de la lingüística, que venimos trabajando hace 30 años en ese sentido, y cómo durante esos 30 años, desde el punto del lenguaje, hay un conocimiento cultural impresionante. Siempre se ha dicho que los pueblos canoeros no tienen una riqueza, son un pueblo retrasado, decían muchos estudiosos. Pero resulta que en el lenguaje hay una riqueza valorable que hoy día recién estamos descubriendo. En términos de los relatos, por ejemplo, los relatos de viaje o los cuentos Cahuáscar, que ya están elaborados en algunos documentos, hay una riqueza impresionante. Cómo ven el territorio, cómo ven el espacio en ese sentido, cómo se relaciona con los animales. De esta forma agradecemos la conferencia de don Juan Carlos Tonco Paterito. Y de igual manera agradecemos la presencia de ustedes presenciando este programa a través de la pantalla de UMAC Televisión, el canal de la Universidad de Magallanes, invitándolos siempre a presenciar estos programas que tienen como objetivo el desarrollo y difusión de la cultura en la región de Magallanes y Antártica chilena, a través de la visualización del programa Yetacualoc y también del programa de conferencias Charla que te charla, donde nosotros agradecemos a los programas que apoyan esta iniciativa, como es el programa Poema, como a la vez también el convenio de desempeño Identidad en el Fin del Mundo, así como el proyecto asociativo de la región de Magallanes y Antártica chilena del programa Explora de CONICYT. Agradecemos una vez más su presencia y los invitamos hasta otra oportunidad. Nos vemos. Muchas gracias.